Muy buenos días a los radioescuchas de la Universidad de Investigación y Desarrollo, UDI. Les saluda Carlos Arturo Gómez Trujillo, en unión del doctor Jorge Díaz Gil y Michelle. Aquí, pues, esperando con ansias la llegada de esta fecha tan importante. Hoy, 10 de abril, tenemos importantes y personas del área del derecho de gran trascendencia y de la medicina, ahora también ajustándose al área del derecho. Empezaré por saludar especialmente a nivel internacional. Nos acompaña el doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, un reconocido jurista quien ha realizado una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia, Italia, bajo la dirección y tutela del profesor Lucas Mesetti, doctor en Derecho Público por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, doctorando en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad UNAT, máster en Derecho Medioambiental y Sostenibilidad por la Universidad de Castilla-La Mancha, maestro en Derecho Fiscal y en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, maestro en Derecho y Políticas Públicas Ambientales y en Protocolo, Negociación y Relaciones Internacionales por la Escuela Jacobea de Posgrado, maestro en Educación basado en competencias por la Universidad del Valle de México, Campus Tuzla, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos por la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Tuzla. El doctor Manuel de Jesús Corado de Paz hoy nos va a hablar de la transdisciplinariedad en la investigación jurídica. Esa transdisciplinariedad, las disciplinas diversas en la investigación jurídica le acompañan a él en su ejercicio profesional como profesor. Quienes estamos aquí presentes, Jorge Díaz Gil y Carlos Arturo Gómez, hemos tenido el agrado de visitarlo en Tuzla, en Chiapas, allá en México, atendidos. Es un gran anfitrión, un gran líder, un vocero de la investigación a nivel internacional. Y obviamente para nosotros es un honor rendirle un homenaje en este programa, escucharlo y es decir, que nos dé una disertación de toda esa experiencia, ese conocimiento, que sea un ejemplo a seguir de los educandos de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Realmente, pues, en lo personal quedé admirado de su trabajo. Nos invitó a la Universidad La Libre en Chiapas, Tuzla Gutiérrez, y allí ese proceso pedagógico que adelanta los docentes encabezados en él, en su trabajo, pues es de alto reconocimiento a nivel nacional e internacional. Doctor, me quedo corto al leer esa hoja de vida, bastante completa. Sé que faltan muchas cosas más por acompañarle allí, pero realmente es un honor para la institución, para las directivas, tener el agrado de saludarlo en nombre de ellos. Un fuerte y caluroso abrazo. Bienvenido, doctor Manuel de Jesús Corado de Paz. Pues buenos días a todas y todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento, por supuesto, a la Universidad de Investigación y Desarrollo, pero de manera muy particular a mi amigo, el doctor Carlos, quien ha tenido la deferencia de invitarme a compartir unos minutos dentro de este programa a efecto de hacer referencia, ¿no?, a un tema vinculado con la investigación jurídica, pero con un enfoque transdisciplinario. Esto, por supuesto, a partir de las propias necesidades, ¿no?, que el derecho debe atender como este elemento de trascendencia social, ¿no?, que debe de comprender nuestra disciplina y que en cierta medida pues va a distinguirse de otros escenarios que en muchas ocasiones se limitan, ¿no?, a una disciplina, ¿no?, lo que generalmente identificamos, ¿no?, como estas parcelas aisladas de conocimiento, independientemente de que converjan algunos métodos diversos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del ámbito interdisciplinario o cuando un tópico en particular o una problemática individual pueda ser atendida también desde diversos enfoques,
pero aún así manteniendo esta visión disciplinar cuando hablamos en este segundo escenario del ámbito multidisciplinario, ¿no? Sin embargo, hay un estadio superior, ¿no? Que es precisamente el que de manera gradual tenemos que ir también considerando dentro de las investigaciones jurídicas, que es este carácter transdisciplinario, ¿no? Y hablar de ello implica que estos resultados, estos productos, a partir de esta conjunción, no se queden solamente en esa visión disciplinar, sino que precisamente trascienda a otras áreas de conocimiento y por supuesto que tengan un impacto social principalmente. No es algo nuevo, por supuesto, ustedes lo han desarrollado muy bien. Tengo también gratas experiencias, lo mencionaba hace un momento el doctor Carlos, así como pues ellos han tenido la oportunidad de visitarnos en México. Colombia ha sido uno de los países que más me ha cobijado, ¿no? En donde he tenido la oportunidad de compartir estas ideas, ¿no? Estos desarrollos que al final del día vamos generando desde la academia y que me ha permitido también, por supuesto, consolidar lazos estrechos de amistad con muchos profesores y profesoras colombianos que siempre se han caracterizado por ese ímpetu, por esa solidaridad, ¿no? Que en muchas ocasiones tal vez en algunos casos no encontramos, digamos, en todas las latitudes, pero en el caso colombiano me parece muy significativo, ¿no? Esta visión de fraternidad que se genera entre el ámbito académico, que es al que me refiero, porque es la experiencia que tengo, pero que sí vale la pena también ponderar, ¿no? Porque es algo loable que tengamos esta visión de conjunto y que contribuye mucho, por supuesto, a estas dinámicas también de atender problemáticas que se enfrentan, ¿no? Que se presentan en la realidad a través de nuestras áreas de conocimiento, ¿no? Pero esto va más allá incluso dentro de los procesos de formación. Implica reconsiderar, ¿no? Estos planes de estudio en donde en muchas ocasiones pues nos limitamos nada más a disciplinas estrictamente jurídicas, ¿no? Cuando hablamos de nuestra área de experticia y dejamos de lado muchas otras que al final del día nos permiten tener una visión más amplia, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la economía, de la sociología, de la psicología, ¿no? La antropología, por mencionar solamente algunas que pocas instituciones de educación superior pues tienen consideradas dentro de esos planes de estudio, ¿no? Cuando hablamos de la formación profesional, para ustedes lo identifican como el pregrado, y que en muchas ocasiones, pues esto genera precisamente una formación parcial, ¿no? En cuanto a la dinámica social, ¿no? Nuestras investigaciones generalmente se han caracterizado por este enfoque eminentemente documental y hemos dejado de lado, ¿no? Otros espacios, ¿no? Que necesariamente tenemos que explorar. Reitero, esto principalmente lo relaciono con mi realidad, ¿no? Esta realidad que se vive de manera muy particular también en el sureste mexicano, ¿no? Que poco a poco, ¿no? Se han ido generando esfuerzos, por supuesto, para que esto se modifique, para que esto comience ya a consolidarse, pero todavía hay una brecha ahí que atender y que por supuesto esto también nos va a servir para identificar esas buenas experiencias, esas buenas prácticas que se han ido conformando en otras latitudes, ¿no? Como es el caso, menciono, el caso colombiano. Así es, doctor, muchas gracias. Quisiera que conversáramos en este momento sobre dos situaciones particulares. La primera tiene que ver con el paradigma que afrontan algunos estudiantes de derecho. Generalmente, dentro de esa formación de pregrado en el ejercicio profesional, usualmente el estudiante de derecho se enfrenta a, por un lado, tener que decidir un área específica de especialidad. Entonces, yo decido el área penal, el área civil, el área de familia y me centro única y exclusivamente en el estudio detallado de esta área
Y por otro lado, precisamente en lo que nos plantea el paradigma de la multidisciplinariedad y de la interdisciplinariedad. En su caso particular, querido doctor, y además de la formación académica que lo soporta y de su vasta experiencia profesional y gran calidad humana, por supuesto, quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿qué recomendación podríamos darle a los estudiantes que aún no se encuentran claros en este asunto de me vuelvo un experto en un aspecto minucioso del derecho o fortalezco mi proceso a través de la comprensión amplia de diferentes áreas? Y por otro lado, cuéntenos por favor desde su experiencia a través de su rol como honorable director general del CIJUS, el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, ¿esto cómo nos puede generar una diferencia, un rasgo diferencial a los abogados que tratamos de ejercer no solo desde la academia y desde la docencia, sino también a cualquier abogado y a cualquier persona que busque acercarse al conocimiento sociojurídico? Muy bien, pues en relación con el primer planteamiento, tenemos, digamos, dos niveles que atender, ¿no? Por supuesto, un operador jurídico tiene que tener unas bases sólidas en lo tocante, digamos, a nuestra área de conocimiento en una visión más amplia, ¿no? Y esto comprende esa necesidad de identificar estos cimientos, ¿no?, que van a soportar nuestro quehacer profesional necesariamente, independientemente, ¿no?, del área de experticia, ¿no?, que podamos desarrollar. ¿Por qué? Porque también es una realidad que estos espacios pues, son muy amplios, ¿no? Y en muchas ocasiones, diríamos, es imposible tal vez, ¿no?, tener un dominio absoluto, ¿no?, solamente de nuestras áreas de conocimiento en lo particular. No me quiero ir todavía a estas otras disciplinas, ¿no?, que en ocasiones identificamos como disciplinas auxiliares, ¿no?, por supuesto con un enfoque jurídico, pero que tienen una relación con otras esferas. Sin embargo, reitero, esto sobre todo también se va a identificar o a tener la necesidad de reconocer a partir de qué es lo que queremos hacer, ¿no? En muchas ocasiones lo tenemos claro, ¿no?, desde el momento de nuestra formación profesional, y en ocasiones también hay que decirlo, ¿no?, la vida te va ubicando en las posiciones, ¿no?, en los momentos, y eso te obliga, ¿no?, a generar un área de experticia mayor en cierto tema, ¿no?, en cierta disciplina. Esto, por supuesto, reitero, hay que verlo desde dos enfoques. Uno, el ejercicio profesional en sentido amplio, y otro en la parte específicamente de la investigación, ¿no? Si nosotros hablamos del primer escenario, pues esto va a ser determinante en función de la labor que estemos desarrollando, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa especialidad en lo que hacemos, porque al final del día, eso incluso, y lo hago como referencia al ámbito público, la persona que no tenga una formación sólida en lo que debe hacer, pues seguramente los resultados no van a ser satisfactorios, y recordemos que eso también es corrupción, ¿no? El tener a personas sin el perfil dentro de los espacios públicos que al final del día no suman, digamos, ¿no?, a los objetivos que dentro de las instituciones deben estar presentes y que al final del día tienen al bien común. Esto dentro del otro escenario, ¿no? Y lo mismo ocurre, perdón, nada más con la parte particular, ¿no? Si te vas a dedicar al ejercicio, por ejemplo, de la abogacía, bueno, pues tienes que tener también áreas en las cuales tengas mayores elementos, ¿no?, para desarrollar. No podemos, en una visión muy coloquial, ¿no?, ser todólogos, ¿no? No podemos tener el conocimiento absoluto solamente de nuestra disciplina, y esto nos obliga también a generar equipos de trabajo, ¿no?, en donde hay esa diversidad de disciplinas que convergen en un fin común, ¿no?, para esos fines. Sin embargo, ¿no?, cuando hablamos del ámbito de la investigación, la investigación tiene que tener un contexto más amplio en el desarrollo que se lleva a cabo, porque históricamente, ¿no?, tradicionalmente,
nos hemos identificado incluso con una referencia también a veces muy chusca, ¿no? Como los ratones de biblioteca, que nos encerramos en cuatro paredes y a partir de ello generamos esos productos de investigación alejados en muchas ocasiones de la realidad, ¿no? De lo social, que es un elemento fundamental en la concepción del derecho. Esto, incluso, ¿no? Con una cuestión mucho más de fondo, cuando hablamos de estas áreas o de esa teoría del conocimiento de la epistemología, ¿no? Esas corrientes epistemológico-jurídicas que nos dan esta visión holística, no solamente de la norma, ¿no? Sino también de la parte axiológica, también del hecho social, ¿no? En esta tridimensionalidad que en muchas ocasiones hemos escuchado, ¿no? A partir de Reale, a partir de Cesarego también, y que obviamente van a definir también el resultado de esa investigación, porque al final del día es nuestro punto de partida, cuál es la corriente a la cual estamos más vinculados, ¿no? O si simplemente adquirimos elementos de cada una de ellas y a partir de ello conformamos una visión propia. Pero esto, reitero, si nosotros estamos generando, y dada la naturaleza de la ciencia jurídica, una cuestión de carácter social, ¿no? Pues obviamente el tema social no lo podemos segmentar, ¿no? El ser humano necesariamente es complejo y en esa complejidad pues tenemos necesariamente que ir identificando, ir aglomerando, ¿no? Estas diversas áreas que pueden tener incidencia, ¿no? Dentro del problema que estamos analizando en lo particular. Doctor Manuel, muy clara esa explicación a las preguntas tan importantes que le ha realizado el doctor Jorge Gil. Quisiera, me han escrito por aquí al interno algunas personas que nos están escuchando, que nos contara esa historia propia, esa historia personal de cómo usted se formó y tomó la decisión de estudiar Derecho y llegar a las instancias académicas que hoy lo acompañan, su familia, su entorno, qué apoyo recibió a lo largo de su vida, ha recibido para lograr ese objetivo que hoy le acompaña. Y de igual manera, en un segundo momento, preguntarle cómo podemos canalizar un nodo de intercambio entre la Universidad de Investigación y Desarrollo, UDI, los estudiantes, docentes y las universidades para las que usted regenta como catedrático, como docente, investigador, con publicaciones de artículos en revistas indexadas, que es un interés muy importante que le despierta a la universidad el impacto de la investigación. De qué manera podemos articular ese momento tan importante que nace a partir del día de hoy con esta entrevista, que no es que lo quiera comprometer, pero sé que el propósito suyo es romper fronteras, romper paradigmas, como le caracteriza. Pues bien, doctor, en este punto, desde el inicio, digamos, en mi proceso de formación, ahí tenía muy claro que una de las áreas que me iban a acompañar, ¿no? Durante mi desarrollo profesional era precisamente el ámbito académico, ¿no? Esto desde prácticamente los primeros momentos de mi formación, lo visualicé de esta forma y es algo que hasta la fecha, ¿no? Ya prácticamente a 18 años, no tanto, ¿no? De haber egresado, pues mantengo de manera muy firme, ¿no? Dentro de mi proyecto de vida, algo que no podría, digamos, dejar de lado dentro de mi desarrollo profesional es la parte académica. El tema de las aulas me nutre realmente, me permite desarrollarme, me permite sentirme pleno, ¿no? Que eso también es una parte esencial en el quehacer de los docentes, ¿no? Y obviamente a la par de ello también el tema de la investigación, ¿no? Tenemos diversos estadios también en la parte académica. Pero esto ya durante el ejercicio profesional, pues por fortuna también, ¿no? Y dadas las condiciones, se me dieron pues de manera relativamente rápida, ¿no? El incursionar ya dentro de este escenario, independientemente que a la par de ello desarrolle otras actividades, también hay que decirlo, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Dedicarse, al menos, y aquí también hay una cuestión muy particular en el caso del Estado mexicano, ¿no? Es muy complejo dedicarse de forma exclusiva a la academia, ¿no? Por el tema también
de los ingresos, ¿no?, que uno percibe. El desarrollar un tema académico de forma absoluta, pues implica tener, ¿no?, que transitar por un camino bastante sinuoso, ¿no?, que tal vez en otras latitudes tenga un significado distinto, ¿no? Aquí todavía tenemos un trabajo que hacer en ese sentido en términos generales. Por supuesto, hay excepciones, ¿no? Pero en términos generales, digamos que esa es la realidad, y más si nos centramos en el sureste mexicano, ¿no? Que ha tenido sus propias complicaciones. Pero desde este espacio también hemos podido contribuir a generar una nueva forma de ver, digamos, ¿no?, este ámbito. Y esto, por supuesto, que ha requerido también el apoyo familiar, que en muchas ocasiones esto implica un sacrificio, ¿no?, en cuanto a los tiempos, ¿no? Aquí nuevamente caemos en la referencia tal vez muy básica de lo cuantitativo y lo cualitativo. Y necesariamente requerimos pues el soporte, ¿no?, de los cercanos, de nuestras personas más queridas, en el sentido de la posibilidad de desarrollarnos en lo que nosotros deseamos, ¿no? Y esto, por supuesto, ha estado presente, ¿no?, desde el momento en el que pues decidí formar una familia. Estamos hablando muy cercano también a la par de mi término de desarrollo en las aulas. Y desde ese momento, pues prácticamente no he tenido ningún obstáculo, digamos, desde esa perspectiva, ¿no? Porque siempre he tenido el respaldo y el acuerpamiento de mi familia. Y en esto también hay un tema de compromiso, ¿no? Un tema de dedicar el tiempo suficiente, organizarnos en las diversas actividades. Ahora que les mencionaba, pues compagino lo público con lo académico, por supuesto, sin dejar de descuidado ninguno de los dos escenarios. Eso exige, ¿no?, a la persona una organización pues muy puntual a efecto de generar los resultados en los dos ámbitos, porque al final del día creo que eso es algo muy personal. Siempre que me comprometo en algo, ¿no?, trato de dar lo mejor de mí. Y bueno, ya obviamente los resultados pues se irán presentando de manera natural también a partir de esa labor que realizamos. Qué interesante, doctor Manuel Jesús Corado de Paz. Agradecerle esa deferencia de haber aceptado esta invitación el día de hoy de parte de las directivas de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, de la mesa de Perdón, trabajo. doctor, si me permite nada más un par de Sí. minutos, creo que quedó pendiente una parte Sí, fundamental. iba El para tema allá. Nos queda de la pues el compromiso. colaboración. ¿Cómo amarramos ese El compromiso? compromiso, pues de inicio tienen ya este escenario de comunicación que lo tenemos en lo personal desde hace mucho tiempo, pero a partir de este momento en lo institucional. Y por supuesto vamos generando estos proyectos a partir de marcos de colaboración, ¿no? Convenios marcos de colaboración que podamos generar entre las instituciones para ir generando estos productos que se esperan o que ustedes también tienen interés en ir pues presentando, ¿no? Y podamos irnos sumando. Al final del día, las redes siempre son bienvenidas. Todo lo que sume, ¿no?, es siempre bien recibido. Y bueno, de mi parte, pues tienen sí ese compromiso, ¿no?, de que en las esferas en las que puedan seguir, con mucho gusto, cuentan con mi colaboración y con la colaboración seguramente, ¿no? Y tal vez aquí me podría adelantar de otras instituciones en donde podemos coincidir. Perfecto, mi doctor. Pues bueno, quedamos aquí expectantes a esa gestión que se desde ya nos la anuncia y vamos a procurar seguir en esa comunicación para hacer realidad ese sueño de quienes formamos parte de la Universidad de Investigación y Desarrollo en cuanto hace referencia a la investigación y para eventos a mediano a largo plazo se desarrollen. ¿Por qué no contar con su presencia en nuestra ciudad de Bucaramanga y en nuestra institución? Desde ya está cordialmente invitado. El doctor Jorge también le dará unas palabras de despedida y quiero agradecerle nuevamente un fuerte abrazo, mi doctor, y espero que nos siga acompañando en este momento para la disertación que viene posterior a la suya. Muchísimas gracias, mi doctor Manuel.
Así es, doctor Al Manuel. contrario, muchas gracias a ustedes. Agradecemos su presencia, su disposición para colaborar en estos espacios y sobre todo por reforzar la necesidad de profundizar en nuestros estudiantes de pregrado y de diferentes niveles de posgrado, la necesidad intrínseca, quizá a través de su propia experiencia, de fortalecernos y diferenciarnos en estos ejercicios de la investigación. Finalmente, la investigación también nos da y nos suple de herramientas no solo epistemológicas, sino también cognitivas, metodológicas y de diferentes formas que nos llevan un paso adelante en las diferentes áreas que podamos ejercer. Querido doctor Manuel, muchas gracias. Un abrazo, le estaremos escribiendo para varios fines, así que esperamos que tenga un muy buen transcurso de la jornada de hoy. Muchas gracias. Igualmente un fuerte abrazo a ambos. Gracias, mi doctor. Bueno, y enseguida nos acompaña una persona muy especial, al igual que el doctor Manuel, quien nos antecede, y es el doctor Samuel Enrique Bautista Vargas, aquí ya presente desde la ciudad de Cúcuta, allá en su empresa muy importante, Cofetal. Él es médico cirujano por la Universidad de Boyacá, ginecólogo obstetra por la Universidad de los Andes, especialista en medicina materno-fetal por la Universidad FUTS, docente investigador en el área ginecológica y obstetricia de la Universidad de Pamplona, docente investigador de la Universidad Simón Bolívar, con diplomado en Derecho Probatorio y estudiante de Derecho, doctor Samuel. Por ahí queremos que empecemos nosotros ese saludo. Nos va a hablar de un tema muy importante, el consentimiento informado en la investigación jurídica, doctor Samuel, pero realmente se pregunta uno, un médico de su trayectoria, de gran reconocimiento a nivel nacional, investigador, decide posteriormente iniciar sus estudios de derecho, ya finalizando prácticamente la carrera. Qué importante dejar un mensaje de esa interdisciplinariedad que, pues, de algunos profesionales que tenemos dos profesiones simultáneas o más. Entonces, doctor Samuel, en nombre de las directivas, de la mesa de trabajo, de Michelle, del doctor Jorge Díaz aquí presente, le damos esa bienvenida y desde México nos acompaña el doctor Manuel Corado de Paz. Y obviamente, doctor Samuel, gracias por estar aquí y compartirnos esas experiencias. Yo empezaría aquí por lo primero, que nos cuente esa historia de cómo se hizo médico y ahora cómo quiere ser abogado. Bienvenido, doctor Samuel. Hola Carlos, ¿cómo estás? Realmente gracias por invitarme, gracias por este espacio, dar los agradecimientos a usted, a la universidad, a este vínculo radial que tenemos para poder desde diferentes países, diferentes ciudades, poder hacer comunidad, que es lo más importante, es una de las cosas que nos van a ayudar a seguir creciendo. Por favor, saludar a toda la audiencia de esta distinguida universidad y a todos estos estudiantes de Derecho que día a día han colocado sus sueños en este tema que es tan noble como la parte de todo el tema de leyes y en esta parte de bioética que es muy importante el consentimiento informado. Espero que podamos tener un vínculo, que por favor se activen, que nos hagan muchas preguntas los jóvenes y poder de pronto llevar al cabo unas pequeñas explicaciones sobre este tema tan importante. Les comento, así como Carlos me presentó muy generosamente, yo soy médico que decidí después de terminar su especialidad hacer mis estudios en Derecho. Generalmente cuando ya uno está a un nivel de una subespecialidad, que es casi un nivel de doctorado, ya estamos en un proceso en donde los jueces van a vincularlo a uno en peritazgos médicos y a raíz de que soy perito médico en el nivel de ginecología y obstetricia, me apasiona y creo yo soy completamente defensor de esa parte de que toda persona tiene que conocer leyes y este tema de derecho me ha cautivado. Ahorita ya estoy en el último semestre y también pues estoy dando clases como docente en el área de especialización de derecho probatorio en el tema mío como responsabilidad médica. Es muy importante saber que hoy en día
para sobre todo a nuestra audiencia, que gran parte son muchachos, personas que están en ese proceso académico, se ha vuelto muy competitivo. Y hoy en día, aunque es un gran logro poder salir como abogado de una reconocida universidad como la que ustedes estudian, es algo muy importante que la parte de derecho ha habido un aumento semestral de los graduandos en derecho y por eso es que hoy en día nos implica que no nos podemos quedar solamente como en la parte de ser abogados, sino tenemos que comenzar también un camino a una especialización, a un camino, una profundización, y esto lo lleva el continuo estudio y la investigación con los temas de derecho jurídico. Por eso los animo a que pues puedan seguir de pronto estudiando después de terminar su pregrado. Gracias, doctor Samuel. Doctor Jorge, tiene la palabra. Gracias, doctor Samuel. Qué gusto que nos acompañe en este espacio. Quisiera plantearle una situación bien particular y tiene que ver con la posibilidad de algunos estudiantes de derecho de incursionar con otras áreas del conocimiento, en este caso particular con usted, la medicina. Desde el siguiente postulado, escuelas contemporáneas del derecho probatorio, como lo que tiene que ver con la escuela de la Universidad de Girona, han avanzado mucho a través de Jordi Ferrer, Jordi Beltrán o Carmen Vázquez en estudios y publicaciones sobre la necesidad y el papel fundamental que constituyen los peritos en los procesos judiciales, particularmente en materia penal. Con ese contexto, apreciado maestro, quisiera preguntarle ¿qué tan importante sería o qué motivación podemos darle a un estudiante de derecho que está terminando sus materias de pregrado que se vincule a otras áreas del conocimiento, que pueda estudiar otra carrera complementaria, que pueda incursionar en otra área del saber, incluso en otra ciencia muy diferente que pareciera ser distante el derecho y la medicina? ¿Qué tan vital, qué tan diferenciador, qué tan útil o funcional puede llegar a ser esta interlocución de saberes con el propósito incluso de mejorar el acceso a la justicia y las condiciones de garantías mínimas en nuestros sistemas judiciales? Jorge, espectacular tu pregunta. Realmente hoy en día es una necesidad. Yo en la parte mía, mi hermana también es abogada y ella es también perita, pero en responsabilidad civil, sobre todo en la parte de pertenencias, en la parte de tierras. Y hay una necesidad de que nuestros abogados, independientemente en el área de especialización que decidan continuar, hagan profundizaciones, sobre todo en este tema. Por decir en el tema mío, los estudiantes que quieran estudiar responsabilidad médica o derecho médico tendrán que también estudiar muy bien sus casos, estudiar la parte médica para poder de pronto, en el tema de derecho probatorio, poder tener todas las herramientas y poder hacer las preguntas pertinentes y manejar lo que son protocolos y guías. Porque en todo caso, hay un tema que yo también se los digo a mis médicos, a mis estudiantes de medicina, que es una responsabilidad de nosotros en el pregrado y cuando ya tengamos un registro, ya sea un registro médico, un registro para realizar el tema de derecho, es una responsabilidad que tenemos y adquirimos ya sea con un paciente o con un cliente en el tema jurídico, de poder dar nosotros las mejores herramientas en ese tema. Inclusive en el tema de mi experiencia como perito, se nota uno que muchos abogados no estudian muy bien los casos, no los analizan muy bien, por lo que a veces son tan complejos y tan largos, y eso va a llevar a que ya sea un nivel de un sistema de defensa o la parte acusatoria, puedan tener malas herramientas y esto puedan llevar a derivar a perder un juicio, a de pronto no enfocar muy bien un caso y hoy en día se crea una necesidad.
Lo que tú me decías en derecho penal es increíblemente importante. Podemos mirar acá en Colombia con un tema del caso Colmenares, en donde los peritos eran unos profes muy renombrados a nivel de Colombia y nos dimos cuenta que en este tema la parte del conocimiento también de los abogados en criminología, en cómo se expone una prueba, son fundamentales para el transcurso y posible ganancia, sea exitoso, la ganancia de un caso en el que nosotros estemos, que nos hayamos aceptado para defender o en la parte de la fiscalía, en la parte acusatoria. Entonces, hoy en día es un tema importante que todo personal que sea abogado, que quiera hacer responsabilidad médica, haga una profundización, haga una especialización y haga un estudio sobre los protocolos y los manejos en cada caso especial que fue asignado. Doctor, me Listo. hace por aquí, muchas gracias por su respuesta. Nos hacen una pregunta aquí unos estudiantes del programa de Derecho sobre el tema que ocupa esta entrevista. El principal de ellos, el consentimiento informado. Y es, ¿para qué sirve el consentimiento informado? ¿Qué información debe contener el consentimiento informado médico? ¿Hay requisitos para que el consentimiento sea válido? ¿Qué debe ser ese consentimiento y qué efectos legales tiene el consentimiento? ¿Y cómo se puede almacenar esa información acerca del consentimiento informado? Excelente, muy bien. Muy buena pregunta, doctor Carlos. De los estudiantes, los veo muy activos. Me gusta mucho esa parte. Recordemos que la parte de consentimiento informado está regulado por la Constitución Política en los artículos 16, 18, 19 y 26, que implican sobre todo el derecho al libre desarrollo, el derecho a una libre personalidad, el derecho a una libertad de conciencia y de cultos, por lo cual en la Ley de Ética Médica, que se encuentra regulada en la Ley 23 de 1981, en los artículos que van desde el artículo 14 hasta el artículo 18, están contenidos las exigencias de consentimiento informado. Perfecto, hablando en el país de acá de Colombia. El consentimiento informado es un deber que tenemos todo el profesional de salud cuando se va a hacer un procedimiento médico que ya tenga implicaciones quirúrgicas o algún procedimiento diagnóstico también que tenga alguna repercusión. El procedimiento informado es una herramienta vital y es un derecho que tenemos nosotros, que tienen los pacientes, para saber si hay otras posibilidades quirúrgicas o médicas antes de hacer ese procedimiento. Recordemos que en todo caso, toda persona tiene derecho a saber que si se le va a hacer un procedimiento, ya sea por decir un procedimiento quirúrgico, una rinoplastia, una cirugía plástica, es importantísimo saber qué consecuencias puede traer este procedimiento, qué ventajas y qué desventajas y qué procedimientos a raíz de esto se puede dar, qué se pueden dar, qué complicaciones podemos también tener en este espacio del consentimiento. Tiene que quedar todo muy bien colocado, las cosas. Y también el paciente tiene que ser en partes claras. Uno le tiene que decir a la persona que se le va a realizar el procedimiento, decirle cuánto se va a demorar, qué complicaciones se puede presentar, si ese tipo de cirugía es la mejor que tengan evidencia médica o si tiene otras alternativas. Esto va a ayudar a que el paciente antes del procedimiento quirúrgico esté seguro que el procedimiento que se le va a realizar es la parte idónea. El consentimiento informado no está específicamente informado a nivel que sea por escrito, pudiera ser verbal, pero sin embargo hoy en día, por la calidad en todas las instituciones prestadoras de salud, son nombrados por escrito. Es fundamental que este consentimiento informado sea realizado por el médico que va a hacer el procedimiento.
o un médico que está durante el procedimiento, que sea aclarado todas las dudas antes de que realizarse el procedimiento quirúrgico. Bueno, ahí hay un tema muy importante que me hicieron. ¿En qué momento, ese consentimiento informado puede hacer que no se pueda realizar? Recordemos que si está en una parte de urgencias y hay una urgencia, por decir, una persona que acabó de ser herida por un elemento cortopunzante, una herida por arma de fuego, y ahí entra en una parte vital de vida, esta persona no va a quedar en un momento de tener un consentimiento informado. O aquella persona que tenga una discapacidad, esta persona tiene uno que hacer un consentimiento informado. Si tiene algún familiar, entonces no se la dará uno a esa persona, sino a un familiar responsable. Aquella persona también de pronto con alteraciones mentales, entonces va a ser una persona que de pronto uno le pueda indicar el consentimiento, pero no lo pueda entender. Entonces ahí también nosotros vamos a tener de pronto alguna persona que nos sirva de testigo o algún familiar para que pueda entender los objetos de procedimiento quirúrgico que se le va a realizar. Los efectos legales que tienen los consentimientos informados, usted nos aclara, doctor Samuel, pues obviamente es el óbice de lo que se considera en términos de derecho probatorio cadena de custodia, ¿no? Frente a algún procedimiento errado o frente a alguna situación en la que se considere hay una falla en el servicio médico, y es precisamente lo que algunos abogados que en el ejercicio profesional desarrollamos estas defensas en responsabilidad médica, usted bien nos lo advierte, o sea, hay que investigar, hay que profundizar acerca de ese tema, porque no se pueden lanzar juicios a priori. Eso tiene que estar sustentado con unas guías específicas en el manejo médico. ¿Qué nos puede ampliar usted acerca y qué recomendaciones adicionales puede darnos a los abogados litigantes en esta área tan puntual de la cadena de custodia de la historia clínica, en el caso en particular que nos ocupa a esta intervención, a este momento tan importante académico? Carlos, excelente pregunta y sobre todo, claro, cuando nosotros nos encontremos con un caso de responsabilidad médica, sobre todo la prueba va a ser la historia clínica. Y dentro de la historia clínica, uno de los papeles fundamentales que tiene que encontrarse es el consentimiento informado. Un mal delegiciamiento, un consentimiento informado defectuoso puede llevar a un acto de negligencia médica, a un acto en donde de pronto el paciente no se le dio a entender todas las posibles complicaciones que se podía presentar durante el acto quirúrgico o qué resultados se iba a presentar o qué se podía prevenir si de pronto no se hacía ese procedimiento. Entonces, sobre todo a lo que los apoyo, muchachos, independientemente en cualquier tipo de profundización que ustedes vayan a hacer en área investigativa y ya en el actuar como profesionales, es que estén muy juiciosos. Recuerden que siempre en las historias clínicas, si se le hizo un procedimiento quirúrgico, tienen que pedir entre los papeles que se piden a las clínicas o a las instituciones que le entreguen todos los documentos, y este tiene que incluido el consentimiento informado y tiene que ser debidamente diligenciado para poder tener o les pueda ayudar a definir las cosas. Si hubo un buen o actuar sobre esa parte de consentimiento, pero yo creo, Carlos, que una de las cosas importantes, sobre todo en la empatía entre médico y paciente, es ese apoyo de que ese paciente entienda que con su médico es una persona amiga y es una persona que siempre le ha hablado claro y todo eso. Desde ahí comienza todo. Si de pronto la actuación del médico con el paciente fue una actuación en donde hubo una responsabilidad en tiempos, en comunicación, en hacer esa empatía, muy probablemente así tenga un desenlace que no era el esperado, el paciente lo entiende porque ya uno se había comunicado. Pero si de pronto no se dio ese tipo
de empatía o se encontró algún defecto o algún problema de negligencia, el consentimiento informado también nos puede ayudar mucho a definir esa carga probatoria, si hay alguna responsabilidad también de parte médica al no ser debidamente llenado. Realmente el consentimiento informado es una gran herramienta que hay que revisar muy bien durante cualquier acto médico, legal en responsabilidad médica. Doctor, gracias por esta explicación. Eh, Nos asalta una inquietud que hace que un profesional del derecho puntualmente, con ocasión a lo que usted mencionaba de ser perito y apoyar a la rama jurisdiccional cuando el juez lo conmina a que presente un dictamen sobre un caso específico. También lo cierto es que no irresponsablemente algunos colegas, cuando una persona aparentemente y presuntamente ha sido objeto de una falla en el servicio médico, ese profesional le dice demandemos, pero realmente no se toma la tarea de indagar y también de tener la posibilidad de contratar y de buscar un perito médico que evalúe el contenido de la historia clínica y de los procedimientos, que es algo que inclusive en mi oficina realizamos y lo tomo como ejemplo, que antes de decirle a la persona, sí, vamos a presentar una demanda, un proceso de responsabilidad médica, primero tenemos que obtener el peritazgo de un profesional en el área médica que determine, después de valorar la historia clínica, si realmente hay un efecto jurídico, como usted ya lo había advertido. Entonces, qué interesante poder ampliar y cerrar esa partecita que aquí el colega me parece muy interesante. Nos envía esa pregunta para el doctor Samuel. Excelente. Digamos, recordemos que en todo caso vamos a tener como prueba reina aquel dictamen pericial dado por una persona especialista y experta en el área en que fue demandada el médico como tal o la personal de salud. Perfecto. Esto va a ayudar a que el juez pueda de pronto asesorarse para poder dar en derecho ley. Perfecto. Entonces la prueba más importante o las pruebas más importantes es como un dictamen pericial realizado por una persona experta puede ayudar a producir un desenlace más rápido en el tema del derecho y poderle ayudar al juez a que pueda en su providencia definir eh, hacia dónde va a fallar. Hay que recordar una cosa muy importante, muchachos. Este tema es un tema neutral. Digamos, nosotros como peritos médicos, nosotros vemos una historia clínica, vemos las cosas que se hicieron y se valoran o se enfrentan hacia los protocolos que están descritos en la literatura médica nacional e internacional y con eso podemos nosotros definir si la actuación se ajustaba a los protocolos y normas. Porque recuerden que en todo caso en medicina nosotros tenemos es un derecho de medios, digamos, no de resultados. ¿Perfecto? Entonces, lo que nosotros tenemos, en sobre todo como estudiantes de derecho, es poder definir si hubo un nexo causal, si de pronto la actuación de ese médico fue o no fue negligente, para poder definir si hay culpa o no en este caso. Podemos invertir la carga probatoria porque a veces estos derechos, estos peritazgos son demasiado costosos porque pues no son muchas personas formadas para poder dar un peritazgo. Entonces también se le puede pedir al juez que la carga probatoria, la carga de la prueba, sea tomada por la contraparte, la que ha sido demandada, y en vista de que de pronto muchas veces nuestros pacientes no tienen cómo poder suplir un peritazgo de manera particular. Entonces ahí también está otro de los tips que nos podemos ayudar para que esa carga de prueba sea vinculada hacia la parte de que tiene más dinero o tiene las solvencias, que generalmente son los hospitales y las clínicas que se están tomando, a veces generalmente terminan demandados con el profesional en salud o con las personas pues, que están vinculadas a la parte del caso como tal. Muchas gracias, doctor Samuel. Nos queda muy clara la explicación que da a esos cuestionamientos de los profesionales que
están en este momento acompañándonos. El doctor Jorge tiene otras apreciaciones para usted, mi doctor Samuel. Gracias, profesor Samuel. Quisiéramos preguntarle, ya que su merced converge bastante bien los temas jurídicos y médicos, desde su perspectiva, ¿cuáles son algunos de los retos de estas situaciones particulares que afrontan los estudiantes de derecho, los profesionales del derecho, desde la perspectiva de la bioética? Desde su visión, ¿hacia dónde deberíamos enfocar algunos estudios? ¿En qué deberíamos profundizar? ¿Y cómo el ejercicio de la bioética puede influir en la correcta ejecución de nuestras labores profesionales? Y estos espacios que nos estamos abriendo, espacios en donde podemos hablar entre amigos, entre profes, con estudiantes, y realmente es un aporte muy enriquecedor para poder entender que lo más importante, sobre todo en la bioética, en medicina, es poder entender si tú te vas como abogado a enfrentar con un caso ya de responsabilidad médica, en donde esta persona que te está buscando, ya sea el médico o ya sea de pronto el paciente que te está buscando, para que de pronto usted pueda luchar por sus derechos o si hubo una falla o de pronto defender a este profesional de salud. Entender, muchachos, que es una responsabilidad bastante grande. Es un reto en donde ustedes tienen que entender que si no hacen bien las cosas, se puede complicar bastante en este sentido, porque ustedes están sobre todo asumiendo la responsabilidad con una persona que coloca la confianza en ustedes, por lo cual estos semilleros, estos espacios de investigación, les digo que de pronto si ustedes se meten en este tema de responsabilidad médica, en este tema de poder mirar todo lo que es parte de determinación en problemas en salud y todo eso, hagan un gran estudio y con esto comenzamos con el proceso de investigación, investigar casos puntuales, mirar cómo es la jurisprudencia, para que ustedes cuando se tengan que tener ese reto puedan asumirlo, porque a veces nosotros por asumir un caso que de pronto podemos darle a esta persona, ya sea en defensa o en acusación, una parte muy optimista, pero sin fundamento, porque a veces lo que uno cree es que si hay un resultado, un desenlace que no se esperaba, aquí hay una parte de responsabilidad médica, no compañeros, no amigos, no estudiantes, porque en todo caso también recuerden que así como en abogado nosotros tenemos un derecho que es por medios y no por resultados, así también es en salud. Nosotros generalmente toda la parte de salud se colocan todos los medios y todas las cosas para poder mejorar a esta persona que viene o acude a nuestro servicio, pero lo que sí nosotros podemos hacer como abogados es mirar y confrontar que todas las cosas que se tenían que realizar, todos los tiempos que el personal de salud tenía que estar ahí, que estuviera habilitado el centro, se dieran las cosas. Ahí sí podemos trabajar. ¿Ok? Muchísimas gracias realmente por habernos facilitado de este tiempo que sabemos es muy limitado en su agenda diaria. Desde la Universidad de Investigación y Desarrollo, las directivas, le damos un saludo nuevamente muy especial y lo invitamos a que quede comprometido para una próxima intervención. Recuerde usted, le había comentado que no solamente nos acompaña el programa de Derecho, sino también el programa de Criminalística, y qué bueno sería también en otro espacio escuchar todo ese conocimiento y experiencia que le acompaña. Un fuerte abrazo, mi doctor Samuel. Muchísimas gracias a usted por esas explicaciones y todo ese conocimiento que le acompaña, que hoy parte de él nos lo ha permitido, nos lo ha llegado y esperamos nuevamente tenerlo aquí en este escenario. Gracias. Carlos, realmente por la invitación. Claro, estamos muy pendientes y sería muy interesante, sobre todo en responsabilidad médica, de pronto más adelante pudiéramos
mirar ciertos casos que ya se hayan resuelto y hayamos tenido y poderlos verificar en jurisprudencia, revisar cómo fue ese material probatorio y cómo podemos llegar a ciertas puntualmente, sobre todo en la parte criminalística, podemos también ahondar un poquito de eso. Es bien interesante. Con casos clínicos es muy bacano y se aprende muchísimo. Entonces quedamos muy pendientes para una próxima invitación para poder volver a este momento y a estos espacios que son muy enriquecedores para todos. Gracias, mi doctor Samuel. Muchas bendiciones. En este momento nos acompaña de la Universidad de Investigación y Desarrollo una persona muy reconocida que ha fungido también como director del programa de Derecho, el doctor Reinaldo Gutiérrez Velasco, abogado con 9 años de experiencia, especializado en Derecho Administrativo y Planeación Tributaria, actualmente cursando una maestría en Derecho Corporativo Colombiano y es un experto en asesorías a empresas y organizaciones en la optimización de estructuras jurídicas y el cumplimiento normativo. Doctor Reinaldo, buenos días. Sabemos que la agenda está hoy un poquito apretada por sus funciones allá en el consultorio jurídico de la universidad. Gracias por aceptar y hoy pues nos acompañó anteriormente el doctor Manuel Corado, de Jesús Corado desde México y en ese momento pues nos acompañó de igual manera el doctor Samuel Bautista, médico, ginecólogo, perinatólogo y estudiante de último semestre de Derecho y nos han dejado ellos unas excelentes intervenciones y orientaciones al respecto del derecho. Usted, el derecho y la investigación, doctor Reinaldo, bienvenido. Brevemente nos puede hablar. No, sí, tratemos de pronto ser breve. Primero que todo, Reinaldo López. López Rodríguez, ¿sí? Pero pues sí, digamos que hablábamos en algún momento cuando conversábamos sobre la participación en este espacio, del cual de verdad les agradezco mucho y que considero una excelente iniciativa por parte del grupo de investigación y por parte de la universidad para que discutamos de estos temas, pero veníamos hablando cuando nos planteábamos el tema de la charla, la importancia que tiene para el ejercicio profesional, que los estudiantes de Derecho desde la cuna, desde la academia, pues empiecen a incluirse en el mundo de la investigación, ¿sí? A incentivar esa participación en el mundo de la investigación. Sea ese, y yo creo que lo han hecho todos, pero sea esa la oportunidad para aprovechar y hacer el llamado a los estudiantes para que se vinculen al semillero de investigación que se abre todos los semestres al inicio de semestre, participen del semillero de investigación del programa de Derecho, que ayuda no solamente a nutrir el grupo de investigación, sino que aparte de eso, pues les representa a ellos unos beneficios desde el punto de vista académico, claramente, ¿sí? La universidad les permite a ellos no solamente la posibilidad de convalidar su proyecto de grado 1 y 2, su PG1 y PG2, en caso de optar por esta opción de grado, sino que también incluso si su participación es destacada dentro del semillero y tenemos productos de investigación que hayan sido publicados, pues hacerse acreedores de una exoneración de los exámenes preparatorios, que yo creo que abogado que no le tema a los exámenes preparatorios no ha pasado por esa experiencia. Entonces, es una oportunidad muy valiosa que tiene el estudiante desde el punto de vista solamente académico. Pero conversaba con algunos estudiantes durante la semana pasada y en especial con respecto al tema de la investigación y les decía, hombre, esta es la oportunidad para que ustedes descubran desde la tranquilidad y desde la guía que presta la universidad lo rico que es la investigación, uno, y dos, la oportunidad que tienen de descubrir qué es lo que realmente los apasiona, ¿sí? Decimos en el argot jurídico que el abogado que sabe de todo no sabe de nada. Y es bueno que el estudiante, claro, en la universidad se prestan las bases suficientes para que se inicie la vida profesional. Pero todos sabemos que es necesario que nos vayamos especializando. ¿Qué mejor que el espacio de investigación para que el estudiante descubra cuál es su pasión? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi profesión? ¿Sí? Hay un tema que me llame la atención, hay un tema que me apasione al punto que yo quiera investigarlo. Pues que esa sea la oportunidad, desde la tranquilidad que le genera la academia y el acompañamiento que tiene a partir de los docentes y del mismo semillero, démonos la oportunidad de descubrir cuál es el tema que en derecho realmente me apasiona. Si me apasiona lo suficiente y yo me especializo tanto y lo investigo tanto, estoy seguro que de ahí
voy a lograr el éxito profesional. Y la investigación puede ser ese primer paso para lograr ese reconocimiento y ese éxito profesional que uno busca cuando uno empieza el ejercicio del derecho. Qué interesante, doctor Reinaldo, y precisamente hoy en horas de la tarde me han hecho extensiva una invitación como líder de investigación del grupo Yemer y Bentham al consultorio jurídico, hablarles de investigación y la importancia de lo que usted acaba de mencionar, y con mucho gusto estaremos allá esta tarde acompañándolos para darles las orientaciones precisas del caso. De verdad, doctor Reinaldo, que lo felicito, conozco de su trayectoria, de lo que ha hecho por la Universidad del Programa de Derecho. Queremos invitarlo a que continúe en ese proceso y que realmente en otro espacio nos pueda seguir acompañando y transmitiéndonos ese conocimiento y ese trabajo que está realizando desde el consultorio jurídico. Claro que sí, doctor Carlos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, agradecemos entonces a nuestros estudiantes y población que ha estado vinculada a este programa de Hablemos de Investigación Sociojurídica, con invitados de carácter nacional e internacional y sobre todo personalidades que nos siguen motivando e incentivando para vincularnos a descubrir esta pasión. Una pasión que nos lleva a dar pasos adelante en el conocimiento, una pasión que nos lleva a forjar un futuro profesional diferencial y que sin duda nos permitirá una mejor salida profesional, un disfrute de nuestra vida y un aporte social como retribución de la academia a nuestros grupos de interés. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nos vemos entonces en una próxima edición. Saludos.